Muy buen día, un feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. En esta mañana quisiera que podamos continuar el tema que comenzamos el sábado pasado, los motivos para no guardar el sábado del cuarto mandamiento de los 10 mandamientos en la Biblia. Vamos a repasar estos motivos y estas excusas para poder analizarlos a la luz de la Biblia. Algunos entienden que los 10 mandamientos fueron reemplazados por los mandamientos que mencionó Jesús al maestro de la ley en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: «De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?» «El más importante es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor», contestó Jesús. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos». Es una idea interesante, pero la verdad es que hay varios problemas que surgen. Para empezar, el que le preguntó a Jesús era un judío maestro de la ley, o sea, era experto en los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento. Segundo, lo que el hombre pregunta es cuál es el mandamiento más importante, no si había un mandamiento nuevo. La pregunta que le hizo era obviamente un intento de lograr que Jesús dijera algo contrario a la ley de Dios para poder acusarlo. De seguro que si Cristo hubiera cambiado los 10 mandamientos, en ese momento ese maestro hubiera puesto el grito en el cielo. ¿No crees? Pero mira lo que responde este hombre en los versículos 32 y 33. «Bien dicho, maestro», respondió el hombre, «tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro afuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios». Entonces, este maestro felicitó a Jesús por la respuesta, o sea, que estaba de acuerdo con él. Más allá de esto, quisiera que veamos si lo que dijo Jesús era algo realmente nuevo. Su respuesta fue que los mandamientos más importantes eran amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Pero ¿sabes qué? El mandamiento de amar a Dios está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amar al prójimo en Levítico capítulo 19, versículo 18. O sea, lo que dijo Jesús no era nada nuevo, ni reemplazaba nada, ni anulaba el Antiguo Testamento. Todo lo contrario, era la respuesta apropiada para un judío que continuaba respetando los 10 mandamientos, incluido el cuarto, que habla acerca del sábado. Otros afirman que hay un nuevo mandamiento de Jesús que anula los otros, en Juan capítulo 13, versículo 34. «Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros». Como ya hemos visto, en el Antiguo Testamento ya estaba el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, y por otro lado, en ningún lugar Jesús dice que este mandamiento reemplaza nada. En todo caso, estaría agregando un mandamiento, y ahora serían 11 en lugar de 10. Otros dicen que en el Sermón del Monte Jesús anula el Antiguo Testamento porque en varias ocasiones dice: «Ustedes escucharon una cosa, pero yo les digo otra». Veamos Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 y 27 y 28. «Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal». Bueno, para empezar, deberíamos decir que en ningún lugar menciona la Biblia que al pronunciar esas palabras, Jesús tenía la intención de anular los 10 mandamientos. Por otro lado, en este versículo el Señor menciona el 6º mandamiento del Decálogo: «No matarás», y sigue diciendo: «Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno». Me pregunto,
¿Jesús está diciendo, ahora sí pueden matar? Me parece que Jesús está diciendo que el mandamiento que prohíbe matar sigue vigente, pero nos muestra que ese mandamiento es mucho más profundo de lo que creíamos. Veamos los versículos 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí de nuevo se traen a colación los 10 mandamientos. En este caso, el séptimo, que dice, no cometerás adulterio. Me pregunto, ¿está diciendo Jesús aquí que ahora sí se puede cometer adulterio? Por supuesto que no. De hecho, está demostrando que el mandamiento es mucho más profundo y exigente de lo que la mayoría pensaba. A veces se utiliza el siguiente texto del libro de Romanos para poder dejar de lado el cuarto mandamiento. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia y no bajo la ley, explican ellos, significa que los cristianos ya no están obligados a guardar los 10 mandamientos. La palabra aquí traducida como ley es nomos, que puede ser traducida como ley, mandamiento, cualquier ley. Y la palabra traducida como gracia es charis, que también puede traducirse como buena voluntad, bondad y favor. ¿Quiere decir este pasaje que los 10 mandamientos ya no aplican para los cristianos porque estamos bajo la gracia? Veamos lo que opinan algunos autores no adventistas. La ley, mientras hace al pecado pecaminoso y expresa su castigo completo, no imparte ningún poder para superarlo, pero bajo la gracia sí se comunica ese poder. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, no tiene el derecho ni el poder, porque no están bajo la ley, una dispensación de terror y esclavitud que solo nos muestra el pecado, sin darnos la capacidad de conquistarlo. Esto no quiere decir la ley de la naturaleza, ni la ley civil de los judíos, ni la ley ceremonial de ellos, sino la ley del pecado, como un principio gobernante, o la ley moral. Ellos estaban bajo esta, para obedecerla, pero no para obtener justificación por ello, u obligados a obedecerla a través de amenazas y terrores. La ley define claramente los estándares de Dios y nos muestra dónde fallamos, pero no puede darnos la libertad del pecado que nos provee la gracia. Recuerda que la gracia reina a través de la justicia. La gracia, no la ley, provee la libertad y el poder para vivir superando el pecado. ¿Significa que los cristianos son absueltos de todas las obligaciones de la ley? El apóstol no afirma que los cristianos no estén obligados a obedecer la ley moral. Todo el alcance de su razonamiento nos muestra que él sostiene que sí lo están. El apóstol quiere decir que los cristianos no están bajo la ley como legalistas o como un intento de ser justificados por ella. Ahora veamos lo que dicen autores adventistas. Pablo no se refiere aquí, en primer lugar, a una ley en particular, sino a ley como un principio general. Lo que quiere decir es que los cristianos no están bajo ley como un camino de salvación, sino bajo gracia. La ley no puede salvar a un pecador, ni puede poner fin al pecado o a su dominio. La ley revela el pecado, y debido a la pecaminosidad del hombre, la ley agranda, por así decirlo, la transgresión. La ley no puede perdonar los pecados ni suministra poder alguno para vencerlos. El pecador que procura salvarse por la ley solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado. Nada podría ser más ilógico y contradictorio en vista de que el mismo Dios demostró la vigencia eterna de tales principios al tener que morir la muerte segunda o eterna en la cruz para librar así a sus criaturas de las consecuencias eternas de la transgresión de dicha ley. ¿Era el decálogo tan sagrado como para que su transgresión requiriera la muerte del Hijo de Dios como representante de los pecadores arrepentidos, solo para dejar de serlo tras su muerte apenas 6 horas después? Y finalmente vamos a ver la opinión del apóstol Pablo mismo, que escribió esta epístola unos versículos antes de este versículo en particular.
capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, la ley nos muestra qué es pecado, pero no puede perdonarnos por él. Estar bajo la gracia y no bajo la ley no significa que la ley haya desaparecido, ni cambiado, o que haya dejado de ser obligatoria. Lo único que significa es que ahora podemos ser perdonados por transgredir la ley únicamente por la gracia de Dios. Hay también quienes enarbolan el texto de Efesios para intentar deshacerse del sábado. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Para empezar, es importante conocer el contexto de este versículo. Veamos el versículo anterior. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces, aquí dice que de los dos pueblos hizo uno, y que su sacrificio derribó el muro. Luego nos va a decir que su carne fue lo que anuló la ley. Muchos creen que ese muro era una pared literal que se encontraba afuera del santuario de Jerusalén, donde aparentemente debían permanecer los gentiles, mientras los judíos podían ingresar. Veamos qué opinan los teólogos y comentaristas. Habiendo abolido por su sufrimiento en la carne la causa de la enemistad entre judíos y gentiles, incluso la ley de los mandamientos ceremoniales, a través de sus decretos. La ley es así llamada porque era una indicación del odio de Dios hacia el pecado, requiriendo sacrificios por él, y porque era ocasión para elevar la enemistad del hombre natural, siendo una carga y un cansancio para la carne, por causa de sus muchos y problemáticos ritos. A través de sus sufrimientos en la carne, para quitar el poder atador de la ley ceremonial, también quitando la causa de la enemistad y la distancia entre ellos, que aquí es llamada la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas, porque agrupaba una multitud de ritos y ceremonias externas, y consistía de muchas instituciones y requisitos sobre la parte exterior del culto divino. Las ceremonias legales fueron abrogadas por Cristo, habiendo encontrado cumplimiento en él. Esto no se refiere a la ley moral, que no era la causa de la alienación, y que no fue abolida por la muerte de Cristo, sino a las leyes que mandaban sacrificios, festivales, ayunos, etc., que constituían la exclusividad del sistema judío. La ley de ordenanzas como la circuncisión, sacrificios, lavamientos y días santos, los cuales podían ser abolidos cuando Dios lo viera apropiado. Como la ley moral, contenida en los 10 mandamientos, no era parte de ese muro de partición entre judíos y gentiles, entonces no había necesidad de abrogar esta ley con la muerte de Cristo para traer unidad entre judíos y gentiles, ni tampoco fue abolida, porque la que fue abolida fue la ley ceremonial. Y ahora veamos lo que dicen autores adventistas. Se cree generalmente que esta es una referencia a la ley ceremonial, pero el sistema ceremonial no produjo la enemistad que Pablo describe en este pasaje. La interpretación judía de la ley ceremonial, las adiciones humanas que se le hicieron y las actitudes exclusivistas y hostiles del pueblo judío pusieron la base para la enemistad con los gentiles. Estas modificaron las ordenanzas originales y en algunos casos llegaron inclusive casi a anularlas. Todo gentil que deseaba obtener la ciudadanía de Israel tenía que enfrentarse a un complicado sistema de requerimientos legales. La ley ceremonial que prefiguraba a Cristo llegó a su conclusión cuando sus símbolos hallaron su pleno cumplimiento en él. Las leyes civiles judías habían quedado sin efecto con la desaparición de la soberanía de la nación, pero los preceptos morales, los 10 mandamientos, son tan eternos como Dios, no pueden ser abrogados. La ley mosaica, incluyendo la ceremonial, nunca fue contraria a los gentiles.
Ellos nunca estuvieron vinculados a ella, ni obligados a obedecerla, pues nunca fueron parte del pueblo con el que Dios hizo el pacto que incluía la ley ceremonial guardada en el arca o junto a ella. Pero Pablo difícilmente estaría aquí argumentando que los 10 mandamientos fueron derogados en la cruz. Esto dejaría a los cristianos en libertad de transgredirlos, lo cual haría necesario repetir nuevamente el ciclo encarnación, vida perfecta del sustituto, muerte vicaria y resurrección. Entonces es evidente que en Efesios capítulo 2 versículo 15, algunos interpretan que la ley que fue anulada fue la ley ceremonial, y la teología adventista entiende que tampoco sería la ceremonial, sino otra cosa. Pero la realidad es que nadie interpreta que esa ley se trataba de los 10 mandamientos, ni siquiera los teólogos que guardaban el domingo en lugar del sábado. Otros dicen que el sábado fue cambiado en el libro de Hebreos, donde dice que hay un nuevo día de reposo. Leamos Hebreos capítulo 4, versículos del 3 al 11. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. En esta sección, cada vez que dice reposo, se está traduciendo la palabra griega katapausis, que puede traducirse como lugar de descanso. Teniendo en cuenta la mención de la obra de Josué, que fue quien introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, es evidente que esta sería la mejor traducción. Un lugar donde reposar del largo peregrinar por el desierto. Sigamos leyendo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. En este lugar es el único donde reposo no es la palabra katapauo, sino que es la palabra griega sabatismos, que puede traducirse como un día de reposo. Si bien suena muy parecido a sábado, no es la palabra griega utilizada comúnmente en el Nuevo Testamento. Veamos la opinión de los teólogos. Se refiere sin duda al cielo, como un lugar de reposo eterno con Dios. No puede significar el sábado, propiamente dicho, porque entonces el autor hubiera usado la palabra acostumbrada, sabatón, sábado. No puede significar el domingo, porque el objetivo no es probar que existe tal día para ser observado, y su razonamiento acerca de ser excluidos de él por incredulidad y por endurecer el corazón sería irrelevante. Aquí se debería remarcar que los mismos hebreos consideraban el sábado como un emblema del reposo celestial, porque San Pablo entiende a los sábados como parte de aquellas instituciones judías que eran sombras de las cosas buenas que vendrían. Las dos ideas de reposo combinadas dan la mirada perfecta del sábado celestial: reposo del cansancio, dolor y pecado, y descanso en la compleción de la nueva creación de Dios. Toda la creación renovada lo compartirá. Nada habrá allí para quebrantar el sábado eterno, y el Dios triuno se regocijará en la obra de sus manos. Este es un reposo que es espiritual, aunque establecido a partir del patrón dado por Josué. Ingresar en este reposo significa ya no más trabajar. La idea no es la de que no habrá nunca más lugar para las buenas obras. La idea es que no habrá más lugar para obras como base para nuestra propia justificación. Veamos la posición adventista. El reposo de Dios, como originalmente le fue prometido al antiguo Israel, incluía un establecimiento permanente en la tierra de Canaán.
la generación a la cual originalmente fue hecha la promesa del reposo fracasó, no entró en Canaán debido a la incredulidad y desobediencia. Debe notarse que el reposo que queda en los tiempos del cristianismo es el mismo reposo espiritual prometido originalmente a Israel. Es evidente que si queda es porque antes existió. Entonces, podemos concluir que tanto para los teólogos que respetan el sábado como para los que no, este pasaje en Hebreos no está hablando del día semanal de reposo de los 10 mandamientos, sino está hablando del lugar de reposo eterno que Dios está preparando para nosotros en el reino de los cielos. Entonces, en esta mañana hemos visto la segunda parte de los argumentos contrarios al sábado. Vimos más motivos misceláneos como que amar a Dios y al prójimo reemplaza los 10 mandamientos, que amarse los unos a los otros reemplaza los 10 mandamientos y que el Sermón del Monte reemplaza los 10 mandamientos. Pero vimos que ninguna de estas afirmaciones tiene respaldo bíblico. Vimos también en el libro de Romanos los que dicen que están bajo la gracia y no bajo la ley. Significa que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Pero vimos que ese no es el significado. Vimos en el libro de Efesios, donde dicen que la ley que fue abolida en la carne de Cristo son los 10 mandamientos, pero vimos que esto tampoco tiene sustento bíblico. Y finalmente vimos el libro de Hebreos, y donde dicen allí que se establece un nuevo día de reposo, pero vimos que esto no es así, sino que se habla del lugar de reposo, y no del día santo del Señor de los 10 mandamientos. Entonces, entre el sábado pasado y hoy, hemos visto la mayoría de los textos y excusas que se suelen presentar para intentar desligarse de la responsabilidad de guardar el día de reposo del cuarto mandamiento, el séptimo día, el sábado. Tal vez ahora estás en una situación extraña porque creíste toda tu vida que el día de reposo era otro o que ya no era necesario guardarlo. Estudia tu Biblia. Repasa los textos que vimos y te vas a dar cuenta que el día de reposo nunca cambió y siempre fue el sábado. ¿Te parece que oremos por esta situación? Yo te invito a que hagas un compromiso con Dios. Si estás de acuerdo, si entiendes que el sábado es el día de reposo que dice en las Santas Escrituras, yo te invito a comprometerte a respetar este día y mantenerlo santo como Dios lo manda. ¿Te parece? Si estás de acuerdo, te invito a que cierres los ojos para compartir esta oración. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana hemos podido ver otra serie de excusas y textos que se suelen presentar para intentar decir que tu ley ha cambiado y que el sábado ya no es necesario guardarlo. Padre, tu palabra es eterna y tu ley también es eterna, Señor. Escríbela en nuestros corazones, así como la escribiste en tablas de piedra en el Sinaí. Te pido especialmente por esta persona que está mirando el video y está entendiendo por primera vez que el sábado es un mandamiento que sigue vigente y que hay que respetarlo. Te lo ruego, Padre, que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces te deseo un muy feliz sábado, que tengas una muy buena tarde y recuerda que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir avisos cada vez que se suben nuevos videos. Que Dios te bendiga.